parcial. Y el 21 de junio, que es feriado, no vamos a tener clases, pero bueno, vamos a ver si por ahí lo que voy a hacer es quizás subirles un Word con contenido teórico de algunas cuestiones que resten, así como por comentar, por ver, pero es todo teoría, no amerita casos prácticos, así que lo van a poder leer tranquilos, se va a entender, no van a tener problema. Lo que yo quiero es enfocarme en las cuestiones que sean un poquito más bien prácticas, ¿no? Entonces, esta clase vamos a ver un poco de cursograma, les tengo que mostrar cómo armar uno, al menos con simbología básica. Vamos a ver un poco de Vanitir. Y la clase que viene la quiero dejar, una clase puntual, para ver cuestiones de presupuesto proyectado, que tiene su interpretación teórica, por un lado, y luego la parte práctica. Entonces, esa por las dudas la voy a dejar para la clase que viene, que sea una clase enfocada a presupuesto. Depende cómo avancemos, si todo va bien, podemos avanzar con algo de teoría. Y si no, les voy a estar subiendo un Word para aquello que quede y uno tenga que darlo como contenido obligatorio, depende cómo vayamos. Les voy a subir un Word que lo van a poder leer, lo van a poder entender, porque mis Words son bastante claros, ¿no? ¿Vieron? Clase a clase desarrollamos en un Word. Como es solo teoría, lo pueden leer tranquilos. No tiene aplicación práctica. Y se los voy a dejar a modo de compensación de ese 21 de junio. ¿Sí? Para complementar. Pero todo aquello que sea práctica, lo ven conmigo. ¿Qué dicen? Y no podés capaz porque no aceptaste los permisos del navegador. Tenés que habilitarla al navegador la configuración de micrófono. ¿Sí? Es un tema de configuración de tu navegador. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Sí, ¿puede repetir la fecha del parcial? Así me anoto. La fecha del parcial. La del segundo parcial es el 28 de junio. Con ustedes. 28 va a ser de virtual, ¿no, profe? Disculpe, recién ingresé. Gracias, profe. Sí. De nada. Sí. En teoría sigue siendo virtual. El 28 de junio, el segundo. Y bueno, yo les asigné una fecha para cada recuperatorio, como para que no tengan que venir obligados a estudiar toda la materia completa, ¿no? Trato de como separar entre una semana y la otra. Recuperatorio del primer parcial el 5 de julio. Recuperatorio del segundo el 12 de julio. Y una posibilidad de final para que rindan la materia completa el 19 de julio. ¿Está bien? Y bueno, nada, les comentaba esto de que tenemos el 21 de junio que no vamos a dictar clases porque es un feriado confirmado con finalidad turística, entonces bueno. Vamos a ver cómo podemos ir avanzando con los contenidos y si queda algo así como de teoría, se los voy a subir en un Word y los van a ir leyendo. Entonces ustedes siempre estén atentos al campus, ¿no? Como nuestra materia es virtual, nos vamos a comunicar y vamos a compartir información a través del campus. También lo gestiona el sistema operativo y es... Bueno. Ok. Entonces, nosotros vamos a avanzar con cuestiones que tienen que ver, voy a compartir un Word, con otra herramienta de información que es lo que se denomina como cursograma. ¿Sí? También hacemos lo mismo, les voy desarrollando todo en un Word, después se lo subo y copian. Pero presten atención por ahí a la parte del desarrollo práctico como para que sigan el tema. ¿Está bien? Bueno, ya está la mayoría, a ver cuántos son acá.
Faltan varios. Bueno. ¿Ya terminaron de rendir o todavía tienen parciales? Ya terminamos de rendir por ahora. Ah, bueno. Ok. Bien. Bueno. Con respecto al cursograma, entonces, es otra herramienta de información. ¿Qué es lo que va a hacer el cursograma? Me va a mostrar un circuito específico. Es decir, mediante una representación gráfica, porque esto es un diagrama como los que ustedes vienen viendo, ¿no? Sigue siendo un diagrama físico. Mediante la utilización de símbolos convencionales, símbolos que en verdad están aceptados en la práctica generalizada de un cursograma, hay una simbología, podemos detallar cómo funciona un proceso administrativo, ¿no? Podemos comentar cómo es un circuito específico, en donde vamos a tener intervención, vamos a conocer cómo es el recorrido de un formulario o de un documento. ¿Sí? Ustedes saben que toda empresa utiliza, hay micrófonos abiertos, ahí está. Toda empresa suele utilizar documentos comerciales, ¿no? Un documento comercial podrá ser una factura, un recibo, una nota de crédito, una nota de débito, una orden de compra, una orden de pago. Bueno, son tipos de documentos comerciales que se suelen utilizar en las empresas. También existen formularios o documentos internos que son parte de cada una de las empresas específicamente, ¿no? Quizás una empresa tiene un esquema, un formato de utilizar un formulario interno para su funcionamiento administrativo que otra empresa no lo tiene. También se puede dar esa situación. Entonces, nosotros vamos a través de la utilización de símbolos, de una simbología, vamos a mostrar visualmente cómo es un circuito específico, cómo funciona el proceso administrativo, donde vamos a ir detallando qué sucede con los formularios o los documentos intervinientes, ¿sí? O sea que vamos a estar viendo el movimiento de una tarea administrativa, ¿sí? Bueno, algo de esto, como se lo fui comentando, se los dejo acá en el Word. ¿Está bien? Bueno. Podemos ver algunas ventajas y desventajas a la hora de confeccionar un cursograma, digamos. Cuestiones que a ustedes les harán interpretar cuáles serán esos pros, ¿no? Y esas contras, digamos, ¿para qué me estaría sirviendo o para qué estaría siendo útil la confección de un cursograma y para qué no me estaría sirviendo, ¿no? Bueno, este tipo de herramienta de información, básicamente lo que predomina es la información que vamos a obtener visualmente de cómo es un proceso administrativo, cómo funciona un circuito específico dentro de la administración empresarial. Es como decir, cuando nosotros hicimos el organigrama, que departamentalizamos el sector de ventas o comercial, es como decir, nos metemos dentro de ese rectangulito, de ese centro de toma de decisiones, que es el departamento de ventas, y empezamos a conocer cuáles son las tareas, las funciones, ¿no? Actividades que se desarrollan dentro del sector de ventas, ¿sí? Entonces quizás tenemos intervención de otros sectores, subprocesos, habrá que ver cómo tenemos la situación que tenemos que detallar de manera simbólica, ¿sí? Entonces conocemos el circuito específico, el movimiento de una tarea administrativa. Una de las ventajas del cursograma es que facilita bastante la capacitación del personal, sobre todo de personal nuevo, ¿no? Vieron que hay empresas que tienen un alto porcentaje de rotación de empleados, dependiendo del sector. Y bueno, cuando nosotros empezamos a incorporar empleados nuevos,
aquel que pueda interpretar un cursograma, que sepa, que lo conozca, lo que puede, chicos, fíjense en los micrófonos cuando entran. Se tienen que mutear ustedes porque no entran muteados. Bueno, entonces digo que facilita la capacitación del personal, porque claro, uno ingresa a una compañía, a un determinado sector. No conocemos todavía, porque somos nuevos, en profundidad qué es lo que se desarrolla dentro de ese sector, cuáles son los pasos, las tareas necesarias para ejecutar la operación por la cual nos contrataron, ¿no? Entonces, ayuda mucho conocer, tener como una visión general de cuáles son las tareas que sí o sí tenemos que desarrollar en ese sector. Es decir, qué tipo de formularios intervienen, qué hacen con los distintos documentos comerciales, ¿no? Da una visión general que es súper útil cuando queremos explicar a alguien nuevo sobre cuáles son las cuestiones fundamentales, siempre y cuando el empleado sepa interpretar el cursograma, ¿no? A su vez, nos brinda al auditor un panorama general y completo del procedimiento relevado. Bueno, ustedes saben que todas las empresas tienen la auditoría obligatoria, ¿no? Tienen esos asistentes, el sector de auditoría, que siempre tiene que ser alguien externo a la compañía, y tienen que auditar saldos contables, auditará cuestiones que tienen que ver con el control interno de la empresa, ¿sí? También tenemos la auditoría interna. Bueno, a este grupo de trabajo que funciona como auditoría, facilita mucho el trabajo porque les brinda un panorama general. ¿Sí? Los auditores saben interpretar un cursograma. Entonces ellos ahí pueden detectar en dónde estarían los posibles errores, ¿no? Cuáles son los puntos específicos a controlar con más profundidad. Esa es la tarea del auditor. Entonces, también le facilita al auditor que todos los sectores, todas las áreas de una empresa tengan su propio cursograma elaborado. Simplifica la tarea de relevamiento, ¿no? Supongamos que ustedes son asistentes y tienen que empezar a relevar datos. Bueno, al aplicar las distintas técnicas que hemos visto, sencillas, ¿no? Esas técnicas que nos sirven para recolectar datos, para luego ir a documentarlos, a ustedes les simplifica la tarea del relevamiento, porque uno al conocer el cursograma del sector, ya sabemos qué tipo de datos podemos ir a buscar. Sabemos lo que necesitamos conocer puntualmente. Entonces es más simple el relevamiento de datos, cuando uno tiene un panorama general de cómo funciona el sector específico, ¿no? A su vez nos muestra los controles existentes y la falta de control. Quizás alguien que se ponga a analizar el cursograma se da cuenta que hay, no sé, controles excesivos. Entonces quizás algunos se pueden suprimir. Otros se dan cuenta de que en ciertas operaciones, en ciertos pasos, no hay ningún control en el medio. Entonces estaría bueno agregar un proceso de control, ¿no? Resalta la duplicación del procedimiento o el trabajo innecesario. Lo mismo. Nos podemos dar cuenta si los pasos que se realizan quizás son repetitivos. Quizás estamos realizando tareas de manera muy repetitiva. Entonces podemos empezar a suprimir algunas. Y quizás algunas directamente son innecesarias, que también podría ser. Permite reducir el tiempo de lectura y revisión de papeles de trabajo de quienes están por encima de los niveles superiores. Ayuda a coordinar las entrevistas, sí, claramente, siguiendo una secuencia lógica. Bueno, nada, un poco de ventajas les queda acá algunas como para que ustedes se den cuenta cuál es la utilidad que presentaría el cursograma. Y bueno, el problema que tendríamos es que, digamos, como desventaja podemos comentar 3 sencillas, ¿no? A la hora de confeccionar el cursograma no hay un criterio uniforme,
digamos. Nosotros vamos a elaborar un cursograma. No quiere decir que todos los cursogramas se elaboren de la misma manera. ¿Sí? Hay distintos criterios. ¿Ok? Bueno. Entonces, no hay uniformidad en la manera de armar el cursograma. Nosotros vamos a utilizar simbología, la que más se utiliza, ¿no? La más común, para evitar caer en estas cuestiones de que otros quizás utilizan otros criterios. Vamos a ir con los más básicos. La simbología a veces dificulta el seguimiento, dado que no tenemos una normalización universal. Por eso, no hay un criterio uniforme, entonces si no lo hay es porque en verdad no tenemos alguna norma de manera universal que indique la forma específica de elaborar un cursograma. Entonces tenemos esta opción. No se tienen en cuenta los tiempos que insumen las tareas y tampoco indica si hay responsabilidades. Y claro, porque acá, si yo quiero conocer cuáles son las responsabilidades, las autoridades que tienen cada uno de los sectores intervinientes en mi cursograma, en el circuito del proceso administrativo, el cursograma no me lo va a mostrar. Para conocer eso, tengo que remitirme a otra herramienta que es la del organigrama. La finalidad del organigrama es estructurar a la organización, pero a la vez mostrar los centros de toma de decisiones con sus respectivas responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes son los personales idóneos que van a representar cada uno de esos rectángulos? Me va a mostrar la dependencia jerárquica, la línea de autoridad y de responsabilidad. Bueno, para eso tengo el organigrama. Y tampoco me muestra los tiempos que insumen las tareas. Porque si yo quiero conocer cuáles son los tiempos que demandan la realización de cada tarea, por ejemplo, no sé, en días, en horas, en semanas, en meses, que es lo que puede demandar cada una de las actividades, si uno quiere conocer eso, se tiene que remitir a otra herramienta de información, que es la que ustedes por ahí conocen como PER camino crítico o ruta crítica. ¿No? No sé si ya la vienen viendo o la van a ver después, si no la vieron. ¿Les suena o no? ¿Qué hacen con esa herramienta? Esa es otro tipo de herramienta que ofrece otro tipo de información, en donde yo para elaborar esto de la ruta o el camino crítico, empiezo a conocer cuáles son los tiempos que demandan las actividades. Voy a establecer cuáles son todas las actividades que se requieren para la realización de un proyecto, de un objetivo final. Conozco los tiempos que demandan cada una de las actividades, voy a empezar a establecer los nodos, voy a considerar fechas tempranas, fechas tardías y voy a determinar las holguras. Cuando la holgura les da 0 es porque esa ruta es crítica, es decir, esa actividad es fundamental, no la puedo suprimir, la tengo que considerar. Y el objetivo de la ruta o el camino crítico, ¿cuál es? Conocer el tiempo más eficiente para desarrollar un proyecto. Es decir, la eficiencia en la duración de un proyecto. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo? ¿Eso ya lo vieron? ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Particularmente se me hace raro el nombre de cursograma. Nunca lo había escuchado. No, ese puede ser que no. Por eso nosotros lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver y lo vamos a graficar, lo vamos a armar nosotros, no te preocupes. Por ahí nunca lo vieron, porque no lo vieron, pero es una de las herramientas que al nivel empresarial, cuando uno quiere conocer el proceso administrativo, el circuito específico, en cuanto a la administración interna de una compañía, se suele utilizar el cursograma. ¿Sí? Claro. Profe, Disculpe, profe, una ¿dónde pregunta. estamos nosotros? Oh, perdón, hola. Sí. Bueno, quería preguntarle ya que estamos, ¿dónde sale el cursograma, el nombre ese? O ya habían hablado de eso. ¿Vos llegaste más tarde? Claro, sí, yo entré más tarde, Bueno. capaz ya habían hablado y no me parece aparte. Claro, acá, mira. Acá arriba está por ahí.
Yo ya había empezado con la introducción del cursograma. Nosotros habíamos visto este organigrama. Ahora nos vamos a otra herramienta de información que es el cursograma. Que acá les dejé como un concepto, ¿no? Les fui comentando qué es. Básicamente vamos a conocer cómo funciona un circuito específico, un procedimiento administrativo, donde vamos a tener intervención de formularios o documentos. Para elaborar el cursograma, este circuito, en donde fluye distinto tipo de información, nosotros utilizamos una simbología que vamos a ir viendo. Pero el objetivo es representar de manera gráfica cómo es una tarea administrativa específica. Ah, está bien, ya voy Eso. entendiendo. Claro, Gracias. de nada. Así es como empezamos. Bueno, no sé, por ahí les sonaba eso que les comentaba de la ruta o camino crítico, por ahí ustedes recién empiezan este cuatrimestre, entonces no les va a sonar mucho. Después lo van a ir viendo, igualmente. Pero les quiero contar que cuando uno quiere conocer los tiempos que insumen unas tareas específicas, tengo que remitirme a otro tipo de herramienta de información, que es esa, la de la ruta o camino crítico. Quizás ya la habían escuchado o la habían estudiado en otro lado. No sé. Por eso les preguntaba. Bien. Bueno. Recuerden registrar el presente los que van ingresando, ¿sí? ¿Está bien? Y ahora vamos a ver qué tal. Faltan varios. Me resulta raro que hay muchos que no se conectaron. Son como 90 aproximadamente. No sé si van a ir llegando después. Hola, profe, ayer éramos pocos también. ¿Ayer también? Ah, Sí, se van bajando. mira vos. Bueno. Están bajando los brazos. Ya están tirando la toalla, todavía falta, che. Se puede recuperar. Los 2 parciales se pueden recuperar. ¿Cómo se van a dar por vencidos todavía? Bueno. El de matemática no, a mí me dejó knockout. O sea, me dejó como. Ah, ¿sí? Oh. Qué difícil. Y bueno, matemática hay que estar como con mucha práctica, ¿no? Como para que fluya la cosa ahí. Uno tiene que practicar mucho, mucho para que salga. No sé qué estarán viendo en matemática ahora. Sí, no, claro, hay que practicar mucho, mucho, pero demasiado. Para algunas personas la tiene más clara, otras no. Claro. Y bueno, por ahí va a depender un poco de con la base con la que uno ingresa, ¿no? Eso también tiene que ver. Bueno. Todavía se puede. Hay que seguir intentando, dedicarle tiempo, ¿no? Bueno, entonces, me van siguiendo, ¿no? ¿Cómo viene la cosa por ahora? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Ahora sí podemos empezar a conocer un poco cuál sería esta simbología que nosotros necesitamos utilizar para elaborar el circuito. Esto por ahí tiene que ver un poco, o se vincula muy bien, porque no deja de ser algo similar, con los diagramas de flujo que ven en otras materias. ¿Vieron? No sé si ya están viendo o qué están. Sí, vimos eso, profe. Bueno. Es una diagramación distinta, solamente que acá está enfocado desde el punto de vista empresarial, digamos. Nosotros lo que queremos conocer y lo que queremos demostrar gráficamente es un proceso administrativo. ¿Sí? Pero es un tipo de diagramación. Bueno. Profe, buenas tardes. Perdón, recién llego. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos viendo ahora el tema del cursograma. Para que vos que llegaste recién. Organigrama ya lo vimos y que estamos en otra herramienta de información. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver un poco de simbología como para ir a un casito y tratar de elaborarlo juntos. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, cuando yo quiero representar
gráficamente un documento físico, es decir, el papel, que podrá ser una factura, como les decía, un recibo, una nota de débito, de crédito, ¿no? Cualquier formulario que utilice la compañía. Cuando quiero representar uno solo, voy a utilizar este rectángulo que ven por acá. ¿Sí? Acá les dejo la referencia. Ok. Ahora bien, si yo quiero mostrar que este formulario tiene varias copias, no una sola, voy a utilizar esta simbología de acá, ¿no? ¿Qué es lo que me va a representar? Que el formulario contiene más de una copia. En este caso, como lo están viendo, me está mostrando, por ejemplo, una factura por triplicado, ¿sí? Porque como verán, tenemos 3 copias superpuestas. Si yo quiero mostrar que una determinada tarea, ¿no? Un proceso de un sector requiere de 5 copias, yo tengo que mostrar las 5 copias superpuestas. ¿Por qué? Porque el objetivo del cursograma es mostrar visualmente todo el flujo de información, todo el circuito completo. Solamente que lo estoy mostrando de manera gráfica, ¿sí? Entonces tengo que indicar la cantidad de copias. Uno trata de dar siempre con esta herramienta y con cualquiera la mayor información posible, ¿no? Cuando yo quiero mostrar que estoy frente a un control, es decir, un proceso que requiere de verificación, pero es un control específico, voy a utilizar un cuadradito. El cuadrado indica control. Un proceso donde comienzo a verificar algo. Cuando quiero identificar una operación, ¿qué es una operación? Una operación puede ser cualquier acción. Podrá ser un registro, podrá ser la emisión o confección de un documento, ¿no? Entonces estoy indicando que cierto sector o cierto subárea comienza con el proceso de confección o de emisión de tal documento. Bueno, lo que está haciendo es una operación, es una acción. Una firma puede ser otra acción, un sello es una operación necesaria para que se cumpla ese proceso administrativo. No sé, el proceso de autorización, supongamos que estamos analizando un cheque, ¿no? Y yo estoy analizando un cheque, estoy en el sector de pagos y la emisión de un cheque para pagarle a un proveedor requiere de una previa autorización por parte del jefe del sector de pagos. Entonces yo tengo que indicar que hay una operación necesaria primero, que es la autorización del jefe. Luego, ese cheque se lo puedo pasar al proveedor, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una operación va a ser cualquier acción. La voy a representar con un círculo, como el que ven ahí. Bueno, cuando quiero representar algún archivo, comenzamos a archivar documentación de manera definitiva, permanente. ¿Cómo lo identifico? Con un triángulo. El triangulito, como ustedes conocen, no, este es un triangulito equilátero, ¿qué me va a decir? Que esto se trata de un archivo definitivo, de un archivo permanente. En cambio, si el archivo es transitorio, es una cuestión temporal, voy a utilizar el triangulito invertido. Cuando yo quiero representar alguna, por lo menos 2 alternativas o más, ¿no? Cuando uno tiene alternativas de decisión, digamos, puedo tener por lo menos 2, una alternativa u otra, y depende cuál se tome, la decisión va a ser distinta. La acción que voy a tomar es distinta. Es decir, el curso de acción que necesito tomar para cada alternativa va a ser diferente. Eso
que forma parte del proceso de toma de decisiones que nosotros hablamos en la primera parte de la materia. ¿Qué símbolo voy a usar que ustedes conocen y lo usan en otras materias? ¿Qué les parece? ¿Un rombo? Un rombo, muy bien. El rombo que me muestra que tengo alternativas, ¿no? Donde uno, ¿qué hace? Empieza a establecer los condicionales, las condiciones, y depende de la condición que se va dando, la acción va a ser diferente. Y ahí es donde ustedes vinculan lo que hablamos nosotros con otras materias, porque nada de lo que vemos acá está totalmente desvinculado del contenido de otra materia. En verdad, si uno se pone a analizar, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, esto de establecer las condiciones, las acciones, en definitiva, estamos estableciendo un curso de acción que forma parte de un proceso de toma de decisiones, que fue lo que hablaron conmigo en la primera parte de la materia. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando yo quiero hablar de el rombo, que lo vieron para la parte de algoritmos, ¿no? ¿Dónde lo vienen viendo? Sí, profe. En condición. Sí, sí. Diagrama de flujo, la parte de condición. Ah, ok. Está bien. Bueno, vieron que es parecido. Lo que nosotros estamos tratando de hacer no deja de ser otra forma de pensar un diagrama de flujo. ¿Ven? Similar. Solamente que acá la idea es que ustedes interpreten y razonen un poco un proceso administrativo. Tareas de administración interna, ¿no? Y lo plasmen con el diagrama que ustedes vienen conociendo, o bueno, por ahí si no alguna simbología no tenían, bueno, complementamos con los otros símbolos. Esto es lo mismo que cuando hablan, vieron que por ahí, no sé, supongo que matemático, por ahí hablan el tema de los árboles de decisión, es lo mismo. ¿Uno qué hace? Utilizando el esquema del árbol de decisión, establecen las ramas, que son las condiciones, que les va a llevar a una determinada acción. Bueno, es un formato, una diagramación utilizando el criterio del árbol de toma de... Pero el punto es conocer el proceso de toma de decisiones, condiciones, acciones, ¿no? No sé, después utilizan esto del sí, tal cosa, condición. Entonces, acción, ¿no? ¿Eso qué es? Lo del lenguaje estructurado. Supongo que también lo ven. Es otra forma de plasmar lo mismo. Siempre vienen con la misma línea. Bueno. Cuando yo quiero representar un proceso, es decir, quiero mostrar que determinada tarea, no sé, que determinado movimiento, una situación, no conocemos el proceso porque o fue una rutina que no relevamos nosotros o directamente es un proceso que tiene que ver con el cursograma de otro área. Entonces, no corresponde para el cursograma en cuestión que estamos armando conocer el proceso. O directamente desconocemos, porque no sabemos qué es lo que sucede. Entonces, vamos a utilizar para un proceso no representado el hexágono. Vamos a dejar las referencias. Se va apareciendo. ¿Te parece? Se va apareciendo ahí. Vieron que se va apareciendo. Bueno, quizás algunos no lo tenían presente, alguna simbología. Bueno, porque supongo que no es que interpretaban un proceso administrativo en cuestión. Pero bueno, acá lo complementan y terminan de ver todo. Proceso no representado o rutina no relevada directamente. La desconocemos. Las flechitas, como ven así, en verdad lo que está indicando es el traslado físico de un documento. Lo que yo muestro es el desplazamiento del documento. Pero también lo utilizo para conectar todo mi circuito, ¿no? Como esto es un circuito,
Lo ideal sería que todos los símbolos estén conectados entre sí, como para establecer el circuito. Bueno, cuando yo quiero mostrar que tengo un proceso de destrucción obligatorio, porque así está previsto en un manual de funciones, en un manual de procedimientos, voy a utilizar esta cruz para indicar que estoy frente a un proceso de destrucción, que puede ser la destrucción de comprobantes, ¿no? Porque vieron legalmente la obligatoriedad de conservar documentos comerciales es por 10 años. Entonces, ¿qué pasa con todos esos documentos que superan los 10 años y quizás me están ocupando mucho lugar y necesito quitarlos? No voy a tirar eso en la basura y lo voy a dejar así libre, porque por cuestiones de confidencialidad no puedo arrojar información así a la basura. Entonces se utilizan, no sé si alguna vez vieron, máquinas que se encargan de destruir documentación. Pican todos los papelitos. Hay otras que empiezan a destruir, como es, cuestiones de disco duro. También lo he visto. Destruyen disco Los duro. papeles son para la profe. ¿Eh? ¿Los Los papeles qué? papeles son para el asado. Claro. La piñata. Bueno, para las empresas, por las dudas, no los dejan llevar papeles. ¿Y qué es lo que hacen? Compran esas máquinas que se encargan de picar y destruir todo tipo de información. Si Se nosotros considera fuera de como- joda, en donde yo trabajo, lo usamos para el asado, ya los papeles viejos así de conteo y demás. Ya directamente, claro. Y ahí no hay máquina de destrucción. No, pero todo se transforma. Nosotros volvemos a hacer ceniza, bueno, el papel se convierte en calorcito para la carne. Claro. Bueno. En Argentina funciona muy diferente. No, depende del tipo de empresa en el que estén. Yo he trabajado en empresas que sí, que teníamos las máquinas destructivas, que no te podías llevar nada. Yo trabajaba en empresas que no se podía sacar ni captura de pantalla porque el sistema estaba bloqueado. No podías insertar un mouse, por ejemplo, no te lo habilitaba la compu. No te dejaba ingresar ningún tipo de hardware externo, ¿no? O sea, si querías agregar una impresora, tampoco podías. No podías hacer nada. Y la información tampoco. No se podía imprimir, nada. Entonces, había maquinaria específica donde vos metías todos los papeles que te decían el proceso de destrucción. En un momento de la tarea tenías un proceso de destrucción de papeles. Era obligatorio. Y sí o sí tenías que llevarlo y veíamos la manguita como picaban todos los papelitos. Pero bueno, depende del tipo de empresa en el cual uno trabaje, ¿no? Las multinacionales habitualmente hacen esto, porque la información que manejan de clientes bastante grandes es como muy confidencial, ¿no? Digamos, se llega a filtrar algún dato de esa compañía y el problema es grave, serio, para la consultora en cuestión. Entonces tienen este procedimiento. Por supuesto, todo va a depender del tipo de empresa en el que estemos, ¿no? Cuando no dan los costos, no dan los costos, ¿qué va a hacer? No hay otra ahí. Bueno, cuando quiero utilizar un conector, vamos a utilizar este que les dejo acá. Un conector que simplemente es para cuando yo tengo que mostrar el nexo entre un proceso y otro procedimiento. Quizás hay un procedimiento que requiere que requiere un paso previo que viene de otro área. Entonces como que se conectan las distintas áreas, ¿no? Entonces utilizo ese. Cuando yo quiero mostrar un control operacional, es decir, un control dentro de una operación, bueno, muy fácil. Voy a utilizar el cuadradito que me muestra el control y el circulito que me muestra la operación. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que se trata de un control operacional o un control de operación. Hay operaciones que para poder ser ejecutadas necesitan un control previo. O va a depender de cómo tengamos el narrativo, ¿no? Y bueno, también tenemos procesos que tienen demoras previstas, ¿no? Digamos, por ejemplo, siguiendo la línea del cheque que yo les decía, quizás la emisión del cheque para el pago a un proveedor requiere de una autorización, de un proceso previo por parte del jefe, pero a su vez ese proceso de autorización demora de manera habitual
y aceptado por la compañía, demora 48 horas el proceso de autorización del cheque. Entonces, es una demora establecida, es una detención transitoria del proceso porque así es como lo confeccionó la empresa. Entonces, ese tipo de demora lo contemplo con el símbolo que les dejé ahí, que es para hablar de demora, detención transitoria del proceso. Bueno, hasta acá creo que con esta simbología ya tienen varias, como para elaborar un circuito, ¿sí? Obviamente hay mucha más, hay otros que le harán alguna distinción. Bueno, como les dije, no hay un criterio uniforme para elaborar esto. Nosotros sí vamos a tomar para el curso el criterio uniforme, que nos vamos a basar en la simbología que les acabo de dejar. ¿Sí? Ni más ni menos. Bueno, vamos a ver cómo elaboramos uno. Supongamos que nosotros queremos conocer, queremos representar gráficamente con este diagrama cómo funciona el proceso o la actividad de ventas, ¿no? ¿Cómo son las tareas administrativas vinculadas a las ventas? ¿Qué sucede? Bueno, supongamos que tenemos esta situación. A ver cuánto me queda de hoja. Sí, alcanza. Acá voy a dejar el enunciado. Y podría utilizar el programita que sale más rápido, pero prefiero hacerlo acá en el Word. Así lo vamos pensando juntos. Porque si no tengo que dejar de compartir el Word, irme al programa, entonces como que... Vamos a hacerlo en el Word y ya les queda acá, que después yo se lo subo. Y lo vamos pensando juntos. La idea es que entre todos podamos elaborarlo, ¿no? Supongamos esta situación. Nosotros queremos conocer cómo es el circuito para las ventas. En este caso, todo comienza con el vendedor, ¿sí? Bueno, nosotros para elaborar esto vamos a establecer columnas. Cada columna va a representar un área, un sector, un subsector, ¿no? Usuarios intervinientes. Bueno, para ayudarlos un poquito y que sepan cuántas columnas necesitan para elaborarlo, yo se los marco en negrita, ¿sí? Para que se den cuenta. Entonces, cuando elaboremos este cursograma, evidentemente vamos a tener una columna para el vendedor, para administración de ventas, créditos, para el cliente y para el sector de expedición. ¿Sí? Bueno, todo comienza acá con el vendedor, que dice que emite la nota de pedido, NP. Voy a utilizar abreviaciones, porque en el cursograma no me va a alcanzar con la simbología para escribir la palabra completa, entonces vamos a utilizar abreviaciones, ¿sí? Emite la nota de pedido en original y 2 copias. O sea que lo emite en 3 copias. ¿Y qué hace con esto? Lo va a distribuir a administración de ventas, el original y el duplicado. Y archiva definitivamente el triplicado. El criterio que se utiliza para el archivado es por número de pedido. Bueno, ¿qué sucede con la administración de ventas cuando comienza a recibir estas notas de pedido? Procede a completar los precios y las condiciones de ambas copias de la nota de pedido. Luego de registrarla, las envía al sector de créditos. Muy bien. Créditos, ¿qué hace? Controla las notas de pedido en base a la experiencia personal que tiene de cada cliente. Bueno, acá quizás se analiza el volumen de compra habitual de este cliente, las opciones de financiación que se le ofrecen, la antigüedad que tenemos con este cliente. Bueno, analiza cuestiones de su propia experiencia. Si el control no es satisfactorio, se rechaza el pedido y envía ambas copias de la nota de pedido a administración de ventas, previo registro de la misma. Si el control es satisfactorio, autoriza y luego registra. ¿Qué cosa? Los pedidos aprobados. Y los envía a administración de ventas. ¿Qué hace administración de ventas con todo esto? Recibe el original y el duplicado de las notas de pedido correspondientes a los pedidos que fueron rechazados. Procede a emitir el formulario de aviso de pedidos rechazados
que lo vamos a abreviar como APR, ven acá que tienen un formulario interno propio de esta compañía, de esta empresa. No quiere decir que todas las empresas tengan un formulario de pedido rechazado. Eso tiene que ver con una cuestión interna de la empresa. ¿Cómo lo emite? En original solamente. Este formulario es enviado al cliente, archivándose definitivamente, utilizando el criterio por cliente, en el sector, ¿qué sector? Administración de ventas, las 2 copias de la nota de pedido correspondiente a los pedidos no aprobados. Ok. Procede a registrar los pedidos que sí fueron aprobados en la ficha estadística de ventas por cliente. Finalmente distribuye los pedidos aprobados de la siguiente manera. El duplicado de la nota de pedido lo archiva definitivamente en el sector, utilizando el criterio orden cronológico. Y el original de la nota de pedido se lo envía a expedición. Rutina no relevada. Desconozco qué hace expedición con esto porque yo no relevé esa rutina. ¿Sí? Uy. ¿Me entendieron? ¿Cómo vienen? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Antes No, de profe. emitir la nota de pedido, ¿el vendedor no tendría que hacer presupuesto? Espera. ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Francisco José Carballo, puede ser? ¿Me querés preguntar algo? O la levantaste sin querer. Carballo Lucero. No tiene Parece. micrófono. Pero... Y bueno, pero si no me habla o no me escribe. Bueno, yo vi que tenías la mano levantada, no sé si me querías preguntar algo. ¿Qué me preguntaba el compañero recién? ¿Qué debería hacer antes? ¿Me dijiste? Generar un presupuesto. Antes de la nota de pedido, sí, no, presupuesto no es. ¿Cómo es que dije? Uy, se me fue. Bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Un presupuesto. Sí. Bueno, Un presupuesto. ¿nosotros qué vamos a hacer? Y esto por ahí viene bien para aclararlo. Como siempre les digo, yo necesito tener un narrativo. El narrativo me cuenta sobre un determinado circuito. Cómo funcionan las ventas, en este caso, dentro del departamento comercial o departamento de ventas. Bueno, si no me dice lo que vos me estás preguntando, nosotros no lo vamos a agregar, no lo vamos a inferir, ni lo vamos a sacar por deducción, ¿no? Nosotros nos limitamos a lo que estamos leyendo, porque cada empresa se maneja como quiere. Quizás lo que vos decís corresponde a otro proceso administrativo. Es parte de otro departamento, que no es este. Entonces, quizás esa tarea está contemplada en el departamento, no sé, de compras, por decirte algo. Es algo que corresponde a otro sector. No vamos a agregar cosas que no estén. ¿Está bien? Para que no se confundan. Entonces, digamos, nuestra tarea no es tampoco andar pensando qué debería suceder, pues si no, no vamos a terminar mal el ejercicio. Sino que sabemos que cada empresa toma su propio criterio para manejarse. Bueno, listo. Este es nuestro narrativo. Vamos entonces a tratar de elaborarlo con la simbología que acabamos de comentar y la interpretación que hacemos del narrativo. Bueno, voy a ir a otra hoja, a ver. Entonces yo les decía, ¿cuántas columnas voy a necesitar? Se las marco en negrita para que no se confundan. Una columna para el vendedor, para detallar lo que sucede. Administración de ventas. Créditos. Una para el cliente, porque hay una intervención. El formulario en un momento se le pasa al cliente, entonces lo tengo que mostrar a eso, porque dentro del circuito está contemplado el traslado del documento físico al cliente. Entonces, 1, 2, 3, 4 y otra para expedición. 5 columnas más una columna que va a ser de observaciones. Es decir, es una columna que la voy a usar a modo de cargar las referencias y comentarios pertinentes que tenga que agregar, ¿no? Pero siempre tengo una columna de observaciones.
Bueno, me voy a otra hoja y vamos a ir tratar de armándolo juntos. Así lo vamos procesando, ¿no? Vamos como tratando de practicarlo. Entonces yo decía, tengo 5 columnas, que son estas, las 5 columnas. Bueno, mi sugerencia es que la columna de observaciones siempre quede al extremo, a uno de los extremos. A mí me gusta tenerla del lado derecho. Siempre la última columna es de observaciones. Y en el otro extremo, siempre voy a considerar en los extremos en general aquellos usuarios que sean externos a la empresa. ¿Para qué? Para evitar que se me empiecen a cruzar las líneas y el cursograma se empieza a mezclar y me salga cualquier cosa. Como el cliente es un usuario externo a las tareas administrativas, lo dejo a un extremo, porque la intervención que tiene el cliente seguro es mínima. Entonces trato de dejar las columnas que son propias de las tareas administrativas internas en el centro, porque ahí es donde va a estar desarrollado el cursograma, ¿sí? ¿Esto qué pueden ir haciendo? Que por ahí estaría bueno también. Agarran una hoja y empiezan a armarlo ustedes conmigo a la par. Y vamos practicando. Recomiendo que usen la hoja de manera horizontal para que las columnas queden bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me vienen escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por ahí Sí, está bueno profe. que lo vayan armando al que le interesa. Y de paso va practicando. Yo Profe, igualmente, perdón, dijo clientes en un extremo, persona externa y de vendedores, expedición. ¿Qué dijo así? Lo anoto. lo que digo es, en el centro trato de tener siempre las columnas que son de proceso interno de la empresa. Entonces tenemos como el vendedor, estaría como siendo alguien interno de la compañía, administración de ventas, no, el cliente es externo, entonces por eso lo dejo en los extremos. Y observaciones también, en el otro extremo. Que va a ser como la columna de, ¿cómo es? De comentarios, ¿no? De referencias. Bueno, vamos a ir armando esto juntos a ver si lo podemos ir pensando. No es difícil, solamente tienen que prestar atención a la simbología. Una vez que la incorporen, ya está. Obvio, esto con un programa se hace mucho más rápido. Pero si yo voy al programita, tengo que dejar de compartir el enunciado, entonces bueno. Y como ya les tiene que quedar en el Word, lo vamos haciendo acá y listo. Y ya les queda todo completo. Entonces, mi circuito de ventas comienza ¿con quién? Con el vendedor. ¿Qué es lo que hace? Emite la nota de pedido en original y 2 copias. O sea que el vendedor, ¿qué está realizando para ustedes? Según mi simbología. Archivo físico, un documento físico. Claro, yo tengo que mostrar evidentemente la emisión del documento, que es físico, algo así como esto, porque son 3 copias por triplicado. Y a su vez tengo que mostrar que hay una operación, la emisión o la confección del documento. Todo comienza con una operación que tiene que ver con la emisión. Entonces, vengo por acá, en mi columna de operaciones, y esto va a quedar así. El vendedor comienza con la operación de emisión. ¿Qué es E? Voy a la referencia y le voy a poner emitir. Refiere a las operaciones que involucren una emisión. La letra E. Vamos con una flechita como para que todo nos quede conectado. Esto es un circuito, ¿no? Entonces la idea es que quede todo bien conectado. ¿Y qué es lo que emite? Notas de pedido por triplicado. NP van a ser notas de pedido. La idea de la columna de observaciones es que cualquier persona que venga a leer este cursograma para conocer el circuito administrativo entienda las abreviaciones que ustedes están haciendo. Porque, a ver, nosotros armamos el cursograma partiendo de un narrativo, pero se supone que al leer el cursograma no existe un narrativo. La idea del cursograma es esa, ¿no? Tenerlo de manera visual, no el narrativo. Entonces ustedes visualmente, ¿qué van a mostrar?
la mayor cantidad de información posible. Prolijamente, ¿no? Y después, ¿qué dice? Una vez que emite, vamos a leer, emite las notas de pedido en 3 copias y comienza a distribuir al vendedor, a la administración de ventas, el original y el duplicado. Y archiva de manera definitiva el triplicado. O sea que el triplicado queda para el vendedor, archivado de manera definitiva. Entonces, ¿cuál voy a usar? ¿Qué les parece? Archivo El definitivo. El triángulo. El triangulito que me identifica que el vendedor lo archiva de manera definitiva. Se lo queda a él, queda guardado. Muy bien. Entonces voy a usar el triangulito. ¿Y qué voy a escribir dentro del triangulito para que esto quede claro? Ven que está en chiquito. NP. Nota de pedido 3. La nota de pedido triplicada se la queda al vendedor de manera definitiva. Tengo que ser lo más claro posible, ¿no? Acá. ¿Y qué sucede con las otras dos? Bueno, voy a mostrar. Acá, bueno, hay que tener un poco de paciencia. Cuando usamos el Word, ¿viste? Uno tiene que tener paciencia acá. Voy a mostrar que el original y el duplicado, ¿qué es lo que pasa? Uy, no puedo agarrar. Espérenme. El original y el duplicado son los dos que van para administración de venta, dijo por ahí. Entonces yo trato de mostrar que los dos van para administración de venta y no uno solo. Por eso trato de armarlo como le estoy tratando de mostrar ahora, ¿ven? Si yo saco esta flechita, una flecha para allá, pareciera que el original es el único que va a administración de venta. ¿Y qué pasa con el segundo, con el duplicado? No sabemos, nos queda la duda. Entonces no. Para ser claro y que no existan errores, tengo que mostrar que el original, que sería el que está atrás, el 1, y el segundo, el duplicado, ambos se van para administración de ventas, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que quede prolijo. Usted en el cuaderno le va a quedar más lindo. Con una flechita que me indica el traslado físico del documento, voy a mostrar que ambas copias se van para administración de ventas, ¿sí? Bien. ¿Y qué hace administración de ventas con esto? Administración de ventas procede a completar los precios y las condiciones en ambas copias de la nota de pedido. Completa precios. Luego de registrarla, las envía a créditos. Entonces, ¿qué está realizando? Acá. Administración de ventas. ¿Qué les parece? ¿Qué está realizando? Decía que fijaba los Control. precios. Control de las Ahora- ventas. El rombo. ¿El qué? No es el control. El No. rombo, ¿no? Tampoco. Control Acá, control de acá la estoy, ¿eh? operación, ¿no es? No, porque tendría que decir que controla y no dice que controla. Dice que completa los precios. O sea, lo que está haciendo es una acción, una operación cualquiera. En este caso, la operación es completar precios. ¿Y qué hace después? Otra operación, que es registrar. Y después las envía a créditos. Entonces, ¿qué hace? Dos operaciones distintas. Una que tiene que ver con el control o con el proceso de completado de precios. Yo le puse una C para abreviarlo. En las referencias voy a poner que C, cuando escribo C, quiero decir que procede a completar los precios. Uy. Vamos a ver si lo ponemos más chiquito. Porque si lo empiezo a correr, pasa eso. Ahí. Completa los precios. C es una operación que implica completar los precios. Y una vez que completa los precios, y no al revés, procede a registrar, que es otra operación. ¿O no? R. Y entonces yo vengo por acá y digo que R tiene que ver con la operación que implica registrar.
Una vez que completó los precios y registró, ahora sí, envía ambas copias, dice, al sector de créditos. Ojalá y quede más lindo. Ahora sí, ambas copias se van para el sector de créditos. Y muestro que llevo para créditos. Traslado físico del documento a créditos. ¿Qué hace créditos? Por ahí creo que sí, comienza a aplicar el control. A ver cómo decía. Créditos controla las notas de pedido en base a la experiencia. Si el control no es satisfactorio, rechaza el pedido y envía ambas copias a administración de ventas, previo registro de la misma. Antes de enviarla, la registra. Si el control resulta satisfactorio, autoriza y luego registra los pedidos aprobados. Y los envía también a administración de ventas. O sea que, si el control es satisfactorio o no es, las copias van para administración de venta. Solamente que tenemos ante una alternativa un curso de acción y ante otra alternativa otro curso de acción distinto. ¿No? Pero primero tenemos un proceso de control. Controla las notas de pedidos. Bueno, vengo acá a créditos y ¿cómo muestro el control? Con un cuadradito. Como ustedes me decían. Dentro del cuadradito yo puse CD como para que quede claro que CD tiene que ver con el control del documento, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿Qué tipo de control? Controles de documento. A eso vamos. Ahí. Control de documento. Y acá, ¿qué tenemos? De este control, ¿qué puede surgir? ¿Qué dicen? ¿Qué puedo usar ahora? Decisiones, ¿no? Un condicional. Un condicional. Es decir, muy bien. Acá es donde puedo incorporar el rombito. ¿Por qué? Porque al menos tengo dos posibilidades. Que sea satisfactorio o que no lo sea. Ok. Vamos a poner una flechita. Y me queda conectado. Ahí, queda mejor. Bueno. ¿Qué pasa por el lado del sí y qué pasa por el lado del no? Bueno, esperen que vamos a armarlo esto para que quede lindo. Una flechita por acá. Y otra por acá. Y una de estas. Dice que por el lado del sí, el control, vamos a poner de este lado, vamos a poner no. No puedo ubicar. El otro día se me tildó todo el mouse, no sé qué le agarro. Bueno, ustedes lo hacen bien prolijito, ¿no? Se entiende que salen de ahí. Entonces, si de este lado tengo, vamos a poner el no por acá. No. Y de este lado tengo el sí, satisfactorio. ¿No? A ver. Cuando el control no es satisfactorio, rechaza el pedido y envía ambas copias a administración de ventas previo registro de la misma. Ok. ¿Realiza qué cosa? Operaciones. ¿O no? Una operación que tiene que ver con el rechazo puntualmente. Yo tengo que mostrar que hay un rechazo en este caso. RE le podemos poner para diferenciar de rechaza o rechazar, lo mismo. Y hay otro que decía previo registro de la misma, digamos. Aunque el control no sea satisfactorio, igualmente queda un registro en el sector. ¿Qué sector? En créditos, registro que las notas pasaron, pero bueno, el control no fue satisfactorio, pero dejamos constancia. Entonces son dos operaciones distintas. Una es el rechazo y la otra es su registro. Y una vez que registra, ahí sí envía los documentos a administración de ventas.
¿Qué fue lo que dijo? La administración de ventas, la columna al lado. ¿No? Acá es administración de ventas, sí. Eso es lo que decía. Si no es satisfactorio, rechaza el pedido y envía ambas copias de la nota de pedido a administración de venta previo registro de la misma. Si es satisfactorio, autoriza y luego registra. ¿Qué cosa? El pedido aprobado. O sea que tengo una operación que implica autorización, seguramente por el jefe del sector, y otra operación que es el registro, quizás en alguno de los libros, quizás, no sé, lo registran o lo cargan en el software, en un sistema informático. Hay un registro de estas notas de pedido. Autoriza y registra y luego envía a administración de ventas. También tenemos dos operaciones distintas. Una que es, le vamos a poner A de autorizar, A de autorizar, y otra que es registro. También decía. También registra. Y vamos a poner por acá abajo. A ver cómo decía. Sí, y registra el pedido aprobado. Ya sea que el control es satisfactorio o no lo es, también queda una constancia, queda un registro de estas notas. ¿Se dan cuenta? Y en ambos casos va para administración de ventas. Vamos a poner así. Ahí me va quedando el circuito. Ok. Ya podemos poner más grande. Ok. ¿Qué sucede entonces cuando las salidas no? Es decir, cuando lo que se devuelve a administración de venta son las notas de pedido rechazadas. Voy a leer eso. Recibe el original y duplicado de las notas de pedido correspondientes a los pedidos rechazados y procede a emitir el formulario de aviso de pedidos rechazados, solamente en original. Este formulario, el APR, es enviado al cliente, archivándose definitivamente en el sector las dos copias de la nota de pedido de los pedidos no aprobados. Ok, ¿qué tengo acá? La emisión de un nuevo documento, ¿no? Un documento que evidentemente esta compañía utiliza de manera interna. No quiere decir que en otra compañía también lo usen. Entonces tenemos una operación que tiene que ver con la emisión de un nuevo documento para el caso de que las notas de pedidos hayan sido rechazadas, que tiene que ver con el APR. Y usa un solo rectángulo, sí, porque dijo que lo emite en una sola copia. Entonces está bien. Vamos a poner una flechita. Y por acá puedo poner APR. A ver, aviso de pedido rechazado. A ver si entra esto porque va a ser medio largo. No, vamos a poner por acá abajo. Bueno. ¿Por qué se corre? ¿Dónde está el...? Lo corremos un poquito más. Porque si empiezo a checar todos los márgenes, después queda raro cuando lo comparto. Así que lo dejamos ahí. El APR tiene que ver con el aviso de pedidos rechazados, ¿sí? Bueno. ¿Y qué hace con este formulario? Dice que se lo entregaba al cliente. Entonces voy a mostrar que este documento tiene un desplazamiento físico. Se lo voy a pasar al cliente. El cliente era la última columnita. ¿Ven? Es la única intervención que tengo con el cliente. Por eso me conviene dejarlo en los extremos. Porque es externo a la empresa. Este formulario es enviado al cliente, archivándose definitivamente en el sector las dos copias de la nota de pedido correspondiente a los pedidos no aprobados.
Y archivamos, dijo definitivamente. Bueno, primero, yo para cerrar este circuito que estoy armando, ¿qué hago con el cliente? ¿Qué puedo usar? Le entrego al cliente el APR. ¿Y qué hace con esto? Ahí lo archiva permanente. ¿Con el triángulo? No, porque quien lo archiva de manera permanente dice archivándose definitivamente en el sector. Y el sector es administración de ventas. Administración de ventas lo archiva. Pero el cliente, ¿qué hace? ¿Qué les parece? Se lleva la copia. Se lleva la copia. Y bueno, ¿pero qué símbolo puedo usar? El triángulo por abajo. No, el de documento, el primero. No. ¿Cuál era el primero? No se les ¿El ocurre. documento físico? Pero vos ya lo hiciste al documento físico, digamos. El documento físico está acá, que lo estamos mostrando. Profe, disculpe, ¿no sería de instrucción porque ya lo almacena el cliente? Sí, creemos que lo almacena el cliente. Pero en verdad, ¿a usted no le parece que nosotros no sabemos qué hace el cliente con eso? Digamos, uno no le puede decir al cliente, anda y archivarlo de manera transitoria o definitiva. Lo tira, El lo cliente- destruye. Ah, yo pensé que nos Sí, estaban no sabemos. poniendo en el lugar del cliente. Claro, en realidad nosotros somos la empresa siempre. Siempre nuestros análisis desde el punto de vista de claro. yo soy empresa, ¿no? Siempre. Entonces voy a decir, vos le entregás el APR al cliente, le decís, lamentablemente tu pedido fue rechazado. Te entrego este aviso de pedido rechazado. El cliente, ¿qué va a hacer? Lo tira, lo guarda, hará lo que él quiera de manera interna en su empresa, qué sé yo. No sabemos el procedimiento. Entonces, como desconocemos qué es lo que hace el cliente con eso, y no tenemos por qué saber, vamos a utilizar el de proceso no representado. ¿No? Este hexágono que yo les dije que lo usamos cuando es un proceso que desconocemos, no tenemos una rutina relevada por el motivo que sea. Por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué pongo dentro del proceso no representado? El APR. Yo no sé qué hace el cliente con este formulario. Desconocemos. Y ahí me quedó el circuito cerrado, por lo menos. Porque traten de pensar esto. Todo tiene que estar conectado y todo tiene que tener un inicio y un fin, digamos. No me pueden quedar flechas vacías ahí colgando. ¿Entienden? Bueno, y en el sector, decía, en el sector, o sea, ¿qué sector? En la administración de ventas, donde yo estoy, se archiva de manera definitiva las notas de pedido rechazadas. ¿Qué es lo que archivo de manera definitiva? Que acá está en chiquitito. Nota de pedido 1 y 2. Original y duplicado. ¿Está bien? Lo archivamos de manera definitiva. Vamos a poner una flechita ahí como para que quede. Ahí. Bien. Bueno. Ahora tengo que analizar qué sucedía, era lo que sucedía cuando el control sí era satisfactorio. La salida por el lado del sí, que me quedó acá. ¿No? Cuando esto viene todo ok, se autoriza, se registra, ¿qué decía? Que se lo envía a administración de venta también. Entonces vengo con una flecha para mostrar el traslado de los documentos cuando tengo esta condición, ¿no? Cuando estoy frente a esta alternativa positiva, la acción es también enviar los documentos a administración de venta. ¿Y qué hace administración de venta? Vamos a leer. Cuando los pedidos son aprobados, procede a registrar los pedidos aprobados en la ficha estadística de ventas por cliente. Bueno, acá me dice en dónde registra puntualmente. No es necesario por ahí comentar en dónde registro. Si la ficha estadística es un librito o resulta que es un módulo dentro de un software, ¿no? No importa eso. La cuestión es, lo importante, ¿cuál es? Identificar que hay una operación fundamental que tiene que ver con el registro de este pedido aprobado. Entonces, con que yo muestre la operación de registrar, ya está. ¿Dónde se registra? Bueno, nada, es como un agregado de información.
no es necesario especificarlo. Tengo una operación fundamental, registrar el pedido aprobado. ¿Y qué hace después? Distribuye, ¿qué cosa? Los pedidos aprobados. El duplicado de la nota de pedido lo archiva definitivamente en el sector, en administración de ventas. El duplicado. El original se lo envía a expedición. Y en expedición desconocemos qué hace porque no es una rutina que yo relevé. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vengo? Vengo por acá y sigo con mi circuito por el lado del sí. O sea que el curso de acción, cuando la alternativa es por el lado del sí, es esta. Registrar los pedidos aprobados. Primero. Segundo, archivar únicamente la nota de pedido por duplicado. De manera definitiva, archiva. ¿Qué cosa? NP2, duplicado. Y la otra nota de pedido, vamos a ponerle flechita a esto, si nos queda bien. La otra, la original, se la manda. Ay, ¿qué pasó? ¿Se me tildó el mouse? ¿Ustedes están viendo? Sí. Sí, se ve. Ahí. Sí, se ve, profe. Profe, Se me igual el cursor. podríamos Sí. ver otra condición, ¿no? Si el cliente, o sea, antes de no saber qué hace el cliente con eso, podríamos poner como que si lo recibe o no, ¿no? Y en el caso de que lo reciba, ahí poner el que no sabemos qué hacer. ¿Cómo no sabemos qué hacemos? Para. No entiendo. ¿En qué parte del circuito me hablas? Para empezar. ¿Dónde Cuando, ¿Antes? cuando ¿Acá? termina la APR, cuando va el cliente, me parece. Que Acá. estaba hablando hace un ratito. Sí. Sí, que se lo manda Creo al que ahí cliente. podríamos, claro, que ahí podríamos añadir una condición en el medio de si lo recibe o no. En el caso de que lo reciba, no sabemos qué hace con él o no. No, es que de recibirlo va a recibir porque vos se lo tenés que mandar como sea. Digamos, el cliente te manda la nota de pedido y él va a estar a la espera de si el pedido de él fue aprobado o no fue. Si fue aprobado, bueno, Listo. viene esta situación. Y si no fue aprobado, le tenés que avisar. ¿Cómo le avisas? Con un aviso de pedido rechazado. Sí o sí le va a llegar. Listo, profe. Gracias. Ahí está. Bien. Entonces, registra, archiva de manera definitiva únicamente la nota de pedido 2 y la original se la mandamos a expedición. ¿Qué hace expedición con este comprobante físico? Digamos, el traslado de la nota de pedido 1, la original, ya la estoy mostrando con la flecha, ¿no? Eso es lo que me muestra la flecha. No sé lo que hace. Entonces voy a mostrar que es una rutina no relevada. ¿Rutina no relevada para qué? Para expedición con respecto a la nota de pedido 1, la original. ¿Sí? Quizás no releve la rutina simplemente porque expedición tiene otras tareas, otros pasos administrativos, entonces tendrá su propio cursograma. Entonces por eso no relevé, ¿no? O quizás porque no sé, no, o sea, es una cuestión irrelevante para mi circuito, que me quedó elaborado así, con respecto al narrativo que me dan. A ver, esto si lo podemos checar. Un poquito más. Bueno, ahí es como queda completo, en chiquitito, ¿no? Y ahí les quedó armado el circuito en el Word. Por eso quizás no quise ir al programa porque está bueno que les quede armado y así lo van practicando y lo pueden rever directamente en el Word. Se ve que la idea es que todo esté conectado, ¿no? Tratamos de que sea un circuito. Bueno, ¿qué tal? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, acá estamos. Bien, qué bueno. Bueno, sí, esto lo subo al campus después. Bueno, bien, no tiene mucha dificultad esto, ¿no? Digamos, muy similar a los diagramas de flujo que ustedes vienen viendo. Solamente que acá tenemos que hablar de cuestiones administrativas. ¿Sí? Y así como lo vemos, ¿no? Supongamos que nosotros no tenemos el narrativo que leímos para armarlo. A ver, ustedes son empleados nuevos para esta empresa y entran al sector de ventas. Y como primer pantallazo le dan este cursograma y uno lo lee y se entiende, más o menos, ¿o no? Uno conoce más o menos cómo funciona.
cuáles son los comprobantes intervinientes, qué sucede cuando el control es satisfactorio o no es, cuándo tengo que emitir el APR y cuándo no. O sea, como que uno tiene una visión general. Facilita la capacitación de un personal nuevo, el cursograma. ¿O no? ¿Qué les parece? Sí, como que se le hace más dinámico la tarea. Más dinámica. Claro. Uno conoce un poco más cómo funciona. Después, obviamente, ¿no? Uno empieza a conocer cuál es el funcionamiento en sí. Pero como para plasmarlo dentro de los manuales de procedimiento, está muy bien. Se entiende clarito las tareas. Sí, la Quedaría verdad bien. que sí. Prácticamente es como un mapa, pareciera. Claro. ¿Vieron? Esa es la intención que, digamos, el objetivo que a nosotros nos tiene que quedar cuando elaboramos esto, que sea lo más claro posible, porque en definitiva estoy mostrando cómo fluye la información en un determinado sector. Entonces tengo que ser lo más claro posible. Sí, obviamente, aquel que no sabe qué significa el triángulo, bueno, porque no sabe la simbología. Pero lo otro, con la columna de observaciones me voy ayudando con las abreviaciones. Esa es la idea. ¿Sí? Y así queda un circuito confeccionado. Normalmente hay cursogramas para todos los circuitos. Digamos, todos los departamentos en una organización, en una empresa, tienen sus propios pasos, tareas, y cada uno de ellos tiene su propio cursograma. Cuando ustedes vean uno en alguna empresa, por lo menos ya saben cómo interpretarlo. Y si un día tienen que armar uno, también saben cómo hacerlo. ¿No? Incluso cuando lean bibliografía, libros, van a ver algunos cursogramas en los libros. Y bueno, el que no sabía, ahora más o menos conoce, por lo menos. Lo puede interpretar. Siempre va a mostrar el flujo, cómo fluye información en un determinado proceso. En este caso, administrativo. Bueno. Así como está, se los voy a subir al campus, ¿sí? ¿Quieren que hagamos un corte chiquito? Porque tenemos que seguir con otra herramienta de información. Y después los libero. Por ser viernes, ¿no? Bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ¿A las qué hora? 8 volvemos. ¿Hasta las 8? Dale. Bueno. Así no nos vamos tan tarde. Ok.